Así estamos arrancando más en Paraguay. Quiero recordarles que estamos el día 5 de enero, arrancando el año con todo el power, con toda la música. Y tengo el privilegio de tener dos invitados, pero recontra mega de lujo. Ya hay un adelanto ahí, por supuesto, en la cortina. Enseguida vamos a poner también un tema de los Aftermath, dos bandas, dos grupos musicales que dominaron la escena musical del Paraguay. Ellos me van a clarificar bien cuándo arrancó, pero entre fines de 60, 70, 80, siempre estuvieron allí y lo siguen estando, como los grandes músicos que se mantienen hasta hoy día. Y como Paul McCartney, que después Carlos Vaz nos va a contar una anécdota que tuvo el privilegio de cantar así, mirándose a los ojos y con lágrimas, por supuesto. Me encanta, por supuesto, les digo, tener este programa. Los vamos a juntar a los dos en una entrevista exclusiva que va a reventar tanto en el canal como próximamente en YouTube. Poner un poco más de Summer. Ahí estuvo John Rock Summer. ¿Quién no estuvo? Volando los pelos, mi querido Emilio García, cuñadito. ¿Bien? Carlos Báez. ¿Cómo estás, querido? Maestro, un placer estar contigo, Leo. ¿Cómo están? ¿Bien? Pero fabuloso. Súper. Bueno, arrancamos el año hoy 5 de enero con 5 ustedes, de enero. así que imagínense. Por los Reyes. Sí, los regalo de Reyes. Reyes, por Claro. supuesto. Ustedes son los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Ambos reyes, eran los reyes de la música. ¿Se llevaban bien o había mala onda en algún momento? Siempre nos llevamos muy bien. No me Siempre mienta, no me mienta. No, es cierto, ¿verdad o no? Es cierto. Pero Había, era importante por supuesto, la la competencia. Había la competencia. Era a muerte la competencia. Arco a arco, claro. Ida y vuelta era ¿viste los clásicos, Claro, los partidos. Ida y vuelta, ¿verdad? Y bueno, de repente nosotros metíamos un gol de media cancha y de repente ellos metían y así. Y cada uno en lo suyo, Cierto. tratando de hacerlo mejor. Nada Tratando de más, pero hacerlo después mejor. nos respetábamos. Pero la gente creía que nos pegábamos y nos agarrábamos. Pero No era fue todo así. una ficción total. Nosotros- Al final comíamos un asado después del show. No, porque me decía el otro día, estábamos acá también hablando un poco con los periodistas y me decía Clary Arias, estábamos hablando de la época en que la Rock and Pop y Venus también tenían una Claro. pelea fuertísima. Y la verdad que sí, nos queríamos ganarle siempre a Y ellos así es. y ellos a Esa es la nosotros. historia. Es así, Es parte Por parte del de show, la ¿no? vida, Sí. de la vida misma, Leo. ¿verdad? Sí. Porque todos estamos en eso de alguna manera, ¿verdad? Tratando de hacer lo mejor, lo tuyo, y bueno, pero siempre con el debido respeto, ¿verdad? Así mismo. Y Emilio, ¿cuándo escuchaste rock por primera vez? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cómo? Los Beatles. Eso fue lo primero. Sí, Beatles. lo primero, yo cantaba, era chiquito, ¿verdad? Tenía 7, 8 años. Un niño y- precoz. Sí, y ya cantaba con mi guitarra y por supuesto decía cualquier cosa en inglés. Y en el cumpleaños de papá que se hacían, cuando ya vivíamos nosotros cuando eso sobre Ciudad Ayala, Sí. pegado al Club Guaraní. Claro, el por glorioso eso, Club por Guaraní. eso soy aurinegro. Obvio. Ahí Bueno, está. y yo cantaba, ¿verdad? Papá estaba en medios así de empresarios, de empresas, ¿verdad? Y las fiestas eran grandes en casa, teníamos un patio grande allí y yo me ponía ahí a cantar y después me tenían que echar porque yo no me iba, ¿verdad? Bueno, Emilito, basta, ya está. Y yo cantaba cualquier cosa decía, ¿entendés? Tema de los Beatles. Y bueno, y así, ¿verdad? Y también algunos temas en español que después me fui aprendiendo, ¿verdad? De lo que se escuchaba en esa época, Sergio Denis y otros, ¿verdad? Y tal es así que yo crecí con la música. Mis compañeros, yo entraba en el Colegio Nacional de la Capital, ahí pegado. Claro. Y cuando hacíamos piá, ¿cómo se dice, verdad? A veces no Se queríamos, escapaban. no queríamos estar en esa clase y nos escapábamos y nos íbamos todos a casa. Nos encerrábamos ahí en mi pieza y yo ahí le empezaba a cantar a los perros. ¿Verdad? Y crecí así, ¿verdad? Con la música. Después a los 17 años ya estuve integrante y uno de los fundadores de los Gypsies, del Colegio Nacional de la Capital. Y ya a los 18 años, hobbies. Con los hobbies, claro. Ya que decís Gypsy, quiero aclarar que nosotros estamos diciendo que son los grupos musicales más grandes del Paraguay. Con respeto, ¿verdad? Por supuesto, a los Tommy, a los Joker, a todo, pero nadie puede discutir que Hobbies y Aftermath eran los dos más potentes. Y Carlos, ¿y vos cómo fue el fenómeno de Beatles, digamos, en los 60, digamos? ¿Cómo fue ese fenómeno que vos viviste? Sí, cuando escuchamos primero a los Beatles, estábamos junto con Jorge Larán, el bajista, ¿verdad? Y José Marín, primera guitarra, nuestro primo. Y ellos me mostraron, escuchá este grupo fabuloso,
de Londres y qué sé yo, y por primera vez le conocí a los Beatles ahí, ¿verdad? Y bueno, ahí comenzó la efervescencia total. Sí. ¿Y por qué no hacemos algo y juntémonos para hacer algo y copiar lo que hicieron estos tipos? No, pero no importa, vamos a hacer algo. Y nos juntamos con Jorge y José Marín y grabábamos lo que cantamos, como dice Emilio, música de los Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working. Y cantábamos esas canciones y grabábamos esas canciones y también algunas otras nuestras. Y el detalle de esto era yo tenía un aparato geloso, que era un grabador geloso. Colgábamos del techo un micrófono y comenzamos a cantar alrededor, con guitarra. No teníamos batería. Entonces se acercó a nosotros, le trajo José Marín, le trajo a Andrea Alsina. Ajá. No tenía batería, no, pero... Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer entonces? Y teníamos una silla de cuero donde poníamos un recipiente y poníamos monedas adentro. Entonces vos golpeabas el cuero y sonaba como un Charleston. Como un Charleston, la claro. primera batería de los Aftermaths. De una silla. De una silla. Y ahí Me hace acordar a los instrumentos que inventaba Lelutier, ¿se acuerdan? Más o menos, sí, la gran banda. Y bueno, ahí comenzó Aftermath. Pero como te quería preguntar más claro que vamos a hablar de los Aftermath, pero ese momento que ingresa Beatles a la vida del Paraguay, de un Paraguay de los años 60, digamos, relativamente tranquilo, ya en dictadura, pero todavía una dictadura parecía medio blanda. Bueno, ya había muchos casos, pero no se sabía, digamos. Entonces, ingresa, las chicas empiezan a usar minifaldas, se rompe el esquema, digamos, ¿no? Por todo. Es que revolucionan el mundo los Beatles, revolucionan el mundo. No sé, imagínate, yo tenía 8 o 9 años y ya me impactó los Beatles. De ¿cómo me preguntás? Y no sé. Me llegó de algún lado, habré escuchado en la radio cuando eso no habían FMs, más vale, ¿verdad? Había. Entonces... ¿Y dónde se escuchaba, Carlos? Y no sé. Se escuchaba en algunas radios. En algunas radios AM, claro. Y de repente comenzaron a venir los discos, claro. Y decían, bueno, este es un grupo, ¿te imaginas la primera imagen de los Beatles? Gente que no hacía los bis, dice que. Así me dijeron, ¿y cómo eso? Y no, ellos terminan el show y salen corriendo. Y la gente les pide más, no. Salían corriendo. Hasta ahí. Y comenzamos a escuchar que venían en Music Hall de aquella época, ¿verdad? Los primeros discos, y comprábamos los discos y nos sentamos. Nos encerrábamos a escuchar, así con los muchachos, el que tenía para reproducir el disco también, bueno, todo el mundo tenía. Con los perros, digamos. Con los perros, claro. Y después ya éramos músicos y ahí Y había, bueno, ustedes mencionaron radio, ¿había algún programa ya que se acuerden que fomentaba o había lugares donde escuchar música? No había. Más allá de las casas, digamos. No, porque las radios solamente tocaban la música argentina, la y cosas de shalala y demás. Sí. Entonces, los Beatles, que eran algo, justamente ahí tenemos como fondo, hicimos el Beatlemania, que vamos a hacer posteriormente en el Cine Victoria y luego en el Robin, vestidos nosotros como Sgt. Pepper. Y bueno, eso fue un boom total porque era solamente Beatles todo el show y la segunda parte eran nuestras canciones, ¿verdad? Exacto. Pero, y le conociste a Paul McCartney. Vamos a recordar esa anécdota ya que hablamos de Beatles. Eso fue increíble. Eso fue realmente fabuloso. La audiencia lo sabe a lo mejor, pero no. Pero el mentor principal de que yo haya estado ahí, te doy la mano de vuelta, porque gracias a vos, Leo, pudimos estar compartiendo no escenario, compartimos una prueba de sonido en el estadio. Y me llama Leo y me dice, ¿sabes qué? ¿Puedes venir? Si querés venir, hay un lugar para que puedas estar en la prueba de sonido, por supuesto. ¿Y dónde está? Me dice Leo. Y estoy en Lambaré. Le digo, no, geográficamente, ¿dónde estás? En Lambaré. Ah, no, entonces no va a llegar. Que no voy a llegar, le digo. Entonces Valencia, que estaba por ahí, bueno, llévame ahora mismo al estadio. En 10 minutos ya estábamos. Imagínate ¿y con quién iba a ser no era con cualquiera. No, era con Paul cualquiera. McCartney, Era Paul loco, McCartney. déjate de joder. Llegamos, prueba de sonido, y las cámaras no a un costado, no se puede tocar las cámaras. Estuvimos 2 horas de prueba de sonido. De ahí viene alguien, no sé quién fue, uno del plantel tuyo, y nos dice, bueno, vengan acá, pónganse aquí, Paul McCartney va a venir, hagan un semicírculo, él va a estar acá en el medio, pero no le hablen porque él es Sir.
No, él no se le Claro. puede hablar, él no se le puede, nada se le puede decir. Mentira, era Hola. todo. Era un tipo súper afable. Sí. Entonces llega él, sale después de la prueba de sonido, nosotros estábamos ahí, un montón de gente, creo que tu hija estaba también entre Sí, medio. Mi era hija estaba. chiquitita, Tu hija, la ahora, hija de Laurita, Emilio, Laurita. sí. Y, Laurita. y llega Paul, le da la mano a alguien que le Mariana, habla en inglés, ¿verdad? Mariana también, mi Y le esposa. dice, yo estuve atendiéndole a un familiar tuyo en Londres, le dice el doctor, no me acuerdo quién fue. Luego lo me tocó a mí entonces le doy la mano a Paul, pasan así, y yo no le soltaba a Paul la mano. Y le digo, well, I'm shaking your hands on behalf of all the musicians in Paraguay. No me diga, te estoy estrechando la mano en nombre de todos los músicos paraguayos. No me diga, y vos sos músico, yes, I'm a musician. Sing something for me, me dice él. Y cantate algo conmigo. Y comienza a cantar con él. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Y Paul comienza a cantar conmigo y cantamos juntos la mitad de la canción. Qué increíble. Y yo no le soltaba la mano. Impresionante. ¿Qué puta le iba a soltar? No quería más soltarlo. No. Y te pusiste a llorar, me imagino. No me cayó la ficha nunca. La gente alrededor mío Sí. lagrimeaban todo. Yo. Obvio. Claro. Un músico paraguayo cantando de la mano con Paul McCartney. Sí, ya. Una Los dioses del bendición. Olimpo Los dioses cayeron del Olimpo, sobre Zeus vos. y demás. ¿no? Por supuesto que sí. Todos juntos. Qué, No, qué, no, qué, fue qué, una- qué Esa hermoso. fue una cosa. anécdota Y impresionante. qué show, Eso no Emilio, fue- ¿no? eso- Vos te fuiste a verle como 3 veces, me por parece. supuesto. Es la tercera vez. El año pasado nos fuimos con Ezequiel, con Emma y con Víctor de Sí. Estefano. Nos fuimos a verles en Curitiba. En Curitiba, Y estuvimos a punto de irnos otra vez ahora, pero ya nos dieron los tiempos para En esta Córdoba, última gira. creo que fue Esta Córdoba. última gira de ahora, ¿verdad? Sí, que sí. si el próximo año vuelve a ser, o a lo mejor ella va a decir, esta es nuestra última gira y por supuesto haremos lo Vayémonos. que sea. Lo No, que no, sea. Conste que hay Como sea. gente que cree que está ese mito que él murió, digamos, y que es No. otro el que canta. ¿verdad? Socorro. Pero, Siempre se dijo eso de los Hace grandes. rato ya. pero tiene 81 años y el tipo Impresionante. impresionante. ¿Cómo Ayer hace? justamente 2 estuve horas mirando de show, viejo. ese show en Buenos Aires, estuve mirando y el tipo está ahí, viejo. Qué Sí, pucha. sí, no para, No no para. para, tiene un estado Impresionante. físico, tiene una... Nosotros le hicimos una entrevista de 16 minutos, porque él, nos dijeron tiene que ser 16 minutos y bueno, así fue, y el tipo cumplió. Y en esa entrevista me acuerdo que Héctor Rivero le hizo una pregunta genial, le dijo, ¿qué tema de John Lennon te hubiera gustado componer? Le dijo, y dijo, Mío. Imagine. Y nos quedamos todos así, ¿verdad? Imagine dijo. Sí. Imagine, digo. Sí, Sí. dijo Imagine. Yo digo, puta, si esto se hubiera hecho en Argentina, esta entrevista hubiera sido un titular Un mundial. titular mundial, que claro. Paul McCartney eligió Diga. Imagine, entre tantos temas, digamos, Claro. ¿no? O sea, Emilio, volviendo al Paraguay, hablamos 60, 70, ¿cómo atravesaba la época de la dictadura astronista? ¿Cómo lo viviste vos, digamos, y ahí con los hobbies? Yo siempre fui un chico así medio revolucionario, ¿verdad? Ajá. Con mis ideas y con las cosas, con la libertad y todo eso, porque creo que eso me llegó de mi papá, ¿verdad? Sí. Y nada, fue una época, de hecho fue una época difícil para todos. Nosotros éramos un grupo que hacíamos bailar a la gente, ¿verdad? Los que realmente enfrentaron eso fueron los del Nuevo Cancionero, ¿verdad? Pero después nosotros empezamos, después ya llegó la canción Mi Paraguay, que se convirtió en un himno, y donde tocábamos era una cosa impresionante, y después cuando cae la dictadura, ni qué decir, ¿verdad? Cuando llegaba el momento de cantar Mi Paraguay, la gente lo tomó como un emblema. Un himno. Como un himno. Cierto. Y se convirtió en un himno al final, ¿verdad? Pero viste que Mi Paraguay tiene una letra que converge en todas partes, ¿verdad? Como un canto de esperanza, Sí. de amor, de unión, despierta el día, ¿verdad? Un nuevo día, ¿verdad? Y yo todas, Pero esas, todas esas cosas decía Te en pregunto, vivo. durante la dictadura, Sí. porque yo llegué a trabajar con los hobbies, Sí. 5 años de disc Sí, y recuerdo sí. que en algunas fiestas, Yo digamos, decía. vos arengabas y decías Sí. cosas. No sé si a toda la perrada de los hobbies les gustaba. Tengo No le que gustaba, aclarar, no le sé gustaba. si le gustaba mucho No, porque al resto, digamos, porque se exponían, pero vos eras la cara, así Sí. como Carlos de los Claro. Afros, ustedes son las caras, ¿qué vamos a hacer? Eso pasa en todos Sí. los grupos. No hay como darle a eso. Claro, el front por es el supuesto, el cantante. front ¿no? es el cantante. Y bueno, pero vos decías tus cositas. Yo me Decía. acuerdo que decías. Yo decía y siempre... Era peligroso lo que decía. Exacto, porque Pero yo- no decía tampoco, como No. él dice, no era una cosa, vamos ya a atacar. No, No, yo pero decía ti- un canto de esperanza, un canto a la libertad. Y esas palabras estaban prohibidas. Exacto. Vos exacto. esperanza, todo lo que sea, lo que de alguna manera se asemejaba a un cambio, vos no podías decir, ¿verdad? Y yo decía, y siempre Sí. decía, hasta que después me llega un mensaje de un compañero de colegio que estaba en el ejército y me dice, Emilio, pará porque estás hablando mucho
yo ya me enteré y por ahí hay gente que no le gusta, ¿entendés? Y por supuesto que los muchachos estaban, no es que no les gustaba, estaban preocupados también, ¿verdad? Porque decía, a vos te llega a pasar algo, porque cualquiera que se metía en una cosita así, o le suspendían, o le llevaban preso, o lo que sea. No más probable. Pero a mí no me va a pasar eso, le decía yo. Claro, No, vos creías. No, bueno, pero vamos a quedarnos sin cantantes, pues me decían, ¿entendés? Entonces, esa era la preocupación, más que nada. No jodas. No vayas a joder, déjate de joder. Pero yo le metía igual. Yo le metía igual. Y Carlos, a vos, ¿te acordás que había un operativo tijera? Ustedes cantaban con pelo largo. Realmente nunca nos tocaron. No nos tocaron, por suerte. Caminábamos sin problema en la calle, pantalón rojo, camisa amarilla, Sí. el pelo largo. Y los policías nada no nos decían, por lo menos a nosotros no nos decían nada. Por lo visto, respetaban a los músicos de alguna forma, ¿verdad? A los músicos que eran conocidos definitivamente. Y creo que lo que nos pasaba de repente era que, es más, nos protegían cuando entrábamos en las grandes fiestas. Claro, sí. Había una serie de policías alrededor y nos permitían entrar con el pelo largo y toda la historia. Por lo visto había un respeto también hacia permiso, nosotros, sí, claro. Entre comillas, ¿verdad? Claro. A los músicos, que por lo menos conocidos, ¿verdad? No sé los demás músicos. Pero Bueno, como dice Emilio, ustedes realmente hacían música que estaba destinada a la fiesta, a la alegría, claro, a bailar. Era un momento, o sea, eran de los pocos momentos digamos, dentro ya. Después cuando se fue poniendo más heavy la dictadura, digamos, la gente se descargaba en una fiesta, ¿no? Entre escuchar buena música, en tomar, bailar bueno. Y recordándome de esa anécdota de mi Paraguay, también lo hice. Y ahí sí que ya faltaba un año nomás para que caiga la dictadura en Rock Summer. Ahí también cuando canté mi Paraguay, hubo alguien que criticó, no sé qué periodista fue que criticó que yo me puse ahí a hacer un mensaje político, que no era el momento, no sé qué. Yo no dije nada malo, yo dije solamente también, como siempre decía, ahora esta canción que transmite el Despierta al Día, un nuevo despertar y cantamos mi Paraguay, que fue también un suceso, así como San Bernardino. Claro. Pero nunca encontramos esa grabación, nunca supimos quién grabó el show de Rock Summer. Porque ahí tiene que estar todo nuestro show, solamente se levantó Rock Summer. Y las otras canciones, yo hasta hoy sigo preguntando, y hoy otra vez aprovecho para que la persona que grabó eso o que tiene eso, que me haga llegar por lo menos para un recuerdo. El resto del show. Y más que nada mi Paraguay. Ángela Aguilera no tiene. No tiene, yo le pregunté a todos. Yo me acuerdo Mario perfectamente Ferreiro, que Bruno más Bruno. No tiene Bruno. No, cuando fue Rock Summer, después vamos a hacer dos bloques también con Sergio Ferreira, que escribió un libro de la música del rock, y también con Laucha, le decimos nosotros, que hizo un documental que se llama Sobrevive la música, y vamos a preguntarle un poco sobre ese material. Pero cuando fue Rock Summer, que Ángela Aguilera fue el productor, yo recuerdo que andaba detrás dando vueltas Mario Pergolini. Sí, y Mario Pergolini tenía 19 o 20 años y él andaba filmando, por eso me acuerdo. Él andaba filmando, pero yo no sé si él llevó a Argentina o para quién filmó realmente, o si fue para los Soda Stereo. Si tiene guardada esa cinta, claro, a lo mejor fue para Soda Stereo de Fito Páez. Porque él andaba mucho con Soda, él andaba más con Soda. Bueno, pero le puedo preguntar, ahora que me decís, porque no, es cierto, no. Es lo que le estaba diciendo a Carlos Emilio, no hay materiales de ustedes de la época de Hobbies. Es que no había video, no había para internet, no había nada, y esa no era la onda, no era el estilo, llegué a filmar no existía. Jesucristo Superstar que hicimos con Valencia, yo mandé filmar en Super 8, y se filmó prácticamente todo el show en Super 8, no había video, no había nada. ¿Y qué pasó de ese material? Yo lo tengo. Pero nunca lo digitalizaste ni nada. No se digitalizó. Bueno, sí, yo pasé a VHS. A VHS y de VHS pasé a ¿lo digitalizaste? Sí, se digitalizó. Ok. Cuando me contabas hace un rato te interrumpí nomás porque quería preguntarte ahora de nuevo. Dijiste que estaban armando con los muchachos pensando en Beatles, se juntaban a música. Bueno, ¿cuál es el año? Y contame un poco de ahí el ciclo de Aftermath. Y fue aproximadamente en el 67, 68 aproximadamente, que comenzamos ya a tocar, y cuando nos juntamos e hicimos la historia que nos llamamos en un principio The Ravens. No tenía nada que ver con Aftermath. Ahí se hacemos. The Ravens, los Cuervos. Y comenzamos a hacer
actuábamos un detalle, yo tocaba la guitarra, Ajá. José Marín la otra guitarra, yo era la segunda guitarra. José Marín la primera Ahí guitarra. coincidimos, yo también empecé con los Siempre hobbies Silvio con fue segunda con guitarra. segunda Con segunda guitarra. guitarra. Las dos cosas se coinciden. Jorge Larán en el bajo, estaba Pastor Centurión en los teclados, ensayábamos en su casa, y en la batería siempre fue Andrés Asina. Sí. Y comenzamos a tocar en algunas primeras fiestas, cumpleaños de algunas amigas y demás. Yo tenía que tocar sobre una madera, porque si no me corría la guitarra. No Claro, podía pisar el pie, no podía, sí, es tocar. cierto. Tenía, Eso ¿dónde pasaba. está mi madera? Ahí está la madera. Eso pasaba. Era cualquier una madera. Y tenía que llevar yo mi madera porque si no me ¿Y qué corría quiere la decir guitarra. aftermath? Después de la locura. Después de la locura. Después de la locura. Esa Aftermath. es la traducción. Esa sería la intención de la traducción, ¿verdad? Ok. Porque se parece mucho a un... Luego nos enteramos cuando sacaron los Rolling Stones Aftermath. Ah, Muy parecido a Aftermath, pero Aftermath es consecuencia. Lo nuestro es Aftermath después de la locura. después de la locura. Después de la- Y Emilio, fue un problema, a ver, que siempre tuvimos problemas ahí atrás. Está Aftermath, la pronunciación para la gente. Claro, era difícil. Encontramos Claro, un claro. tema muy importante. Afterman era casi siempre. Afterman. Solo Afterman. Los Afterman. Afterman. Ya Un está más- detalle. no, ya hay cosas Ya, que es más fácil. se paraguayizan. Claro. directamente. Porque rock and pop también era difícil. La gente decía rock and pop, rock Cualquier and cosa. pop, Rock and pop, o sea, era rock and pop nomás. no había forma, ¿verdad? Pero bueno, que ya. Que digan como quieran. Que digan como Un quieran. detalle jocoso de Aftermath. Nos fuimos todos a los Estados Unidos, fuimos a grabar el disco, el último disco que se llamaba, que lo grabamos en Criteria Recording Studio en Miami, en el mismo lugar donde grababan los Bee Gees, nosotros elegimos, y el mismo técnico que le grababa a los Bee Gees. Y nos fuimos un mes y pico a grabar en Miami, long play, que luego eso lo llevamos a España cuando hicimos 300 millones, un programa de televisión. Sí. El mismo material, entramos en contacto con gente de España y se editó este material grabado en Miami. Bueno, y cuando volvimos, en Miami nos encontraban en los pasillos, de repente me tropiezo y está Julio Iglesias. Y perdón, le digo yo, no te dice, porque tú no eres de acá, me dice Julio. No somos de Paraguay. ¿Y de qué parte de Paraguay eres? Y de Asunción. Ah, yo he ido a Asunción varias veces, alguna vez, y he cantado en un lugar donde había muchos mosquitos, me dice. Y me acuerdo que le entró un barigüí cuando estaba cantando en Sajonia y no pudo cantar más. Se bajó y se fue. ¿En serio? Sí, eso fue. Y bueno, y te estaba contando, fuimos a Estados Unidos en esa oportunidad, compramos un montón de equipos, instrumentos y tuvimos que volver, porque en Cacupé, teníamos una actuación en Cacupé, no podíamos dejar el lado, ¿verdad? Entonces, de New York a Cacupé fue la historia. Y esta es la parte jocosa, ¿verdad? Que mucha gente sabe, otros no, ¿verdad? El locutor, el animador. El presentador. Estábamos nosotros ahí como para comenzar a tocar. Señoras y señores, acá, directamente desde Nueva York, en un gasto totalmente fuera de serie, el club ha tenido la oportunidad de contratar a este grupo que acaba de llegar a los Estados Unidos y con todos ustedes, The Ornimans. The Ornimans. ¡Wow! La gente El famoso T. Ormin. se le mezcló la historia al pobrecito. Cualquier No, cosa. no, perdón. Aftermath, The Aftermath. Se Nada quemó que para ver. toda la vida. Y nosotros, ¿qué? Ornimans. Hablando de fiestas y The Ornimans. no es tan cerca que Cacupé, pero más o menos, Emilio, la semana pasada, iba a decir, hace 2 semanas estuve hablando con Rubén Rodríguez Sí. y nos acordamos cuando actuaba Luis Miguel, Sí. que era en el Iteño por un lado y por claro, otro en y el estuvimos Olimpia. nosotros. ¿Y ustedes Sí. dónde estaban? ¿Ustedes iban En el Olimpia. En el Olimpia. En el Olimpia y tal. Luis Miguel estaba con nosotros Luis en Miguel el... estaba en el Iteño. Iteño. En el Iteño. Deportivo Iteño. ¿Y Sí. ustedes estaban en el Olimpia? En el Olimpia y tal. Nosotros no En el entendíamos Olimpia. nada de lo que pasaba, porque Sí. salió Luis Miguel y decía, bueno, espero que ahora, con los nuevos vientos que están corriendo en el país con ustedes, realmente tengan la posibilidad de hacer mucho más cosas. ¿Qué está ¿De hablando qué este carajo? tipo? Decía, Pero ¿cómo te nadie tocó, sabía Emilio? nada. ¿Cómo te enteraste vos de golpe estando ya ahí en la fiesta? ¿o Estando en la fiesta, estábamos cantando ese día. Sergio Denis creo que estaba con nosotros. cómo? Estaba Sergio Sí, Denis y Pimpinela iba a estar. Exacto. Y No. después ya empezamos ya era de madrugada, era el show nuestro.
y empezamos a ver unos aviones de los... pasaban por el cielo ahí. Y después ya hubo un golpe. Ya era Vox Populi. Ya como que... Y no, yo dije por el micrófono. Ah, dijiste. Dije. Sí. ¿Vos sabías entonces? Está pasando, porque ahí supimos, porque claro, pues ya se supo, ¿verdad? De alguna manera alguien llamó por teléfono, andás a ver, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso? Porque en el Liteño suspendieron la fiesta enseguida. Creo que estaba... No, sí cantó. Sí, creo que estaba Charles. No llegó a cantar, me parece. Eso yo creo que después, eso no lo recuerdo también si se llegó Rubén a... Rodríguez me dijo que no al tipo cantó. no le dejaron pasar. Le bajaron del Después show. se suspendió ya también, sí, y no pudimos llegar. Mucha gente salía corriendo, que eran los militares que estaban allí. Sí, Claro, sí. claro. ¿Cómo no, se enteraron? terrible Para fue. mí un misterio. Pues salían Creo que todos estaba corriendo. Charles González Paliza en el Olimpia. Él estaba de animador. de animador, me parece. Puede porque ser, puede y ser. él también dijo algo. Bueno, pero eso también era fiesta como Increíble. rivales, ¿no? Iteño, Lógico. Olimpia. Sí. Hasta Claro, hoy los clubes hasta ahora. hasta ahora existen esas tradiciones de las grandes fiestas, también en Guarambaré, en Itá, en Yaguarón, se mantienen esas tradiciones en casi todas las ciudades del interior. Siguen. Permítame hacer una breve pausa. Bueno. Y vamos a seguir en el próximo bloque y vamos a arrancar con un tema, los Aftermath, por supuesto, en el bloque siguiente. Dale. ¿En qué momento, Carlos querido, empiezan o deciden cantar en español? En un principio siempre decidimos hacerlo en español, sobre todo las músicas propias, porque sabíamos que si hacíamos en inglés, acá no iba a Aunque entrar. lo grabaron en inglés. Grabamos en también inglés, mucho grabamos Sí, en inglés, sí. Sobre todo el primer long El play, disco, sí. casi todo, mucho era en inglés. Pero he sido total, la primera canción que compuse y que fue Siembra de Abril. Y luego ya Color de Universo, Sí. que Y Canto para ti Y después. Canto para ti Sí, después, ¿verdad? sí. Y el Color Universo que salió de una tarjeta de Navidad que yo le había regalado a Valencia. Le escribí algunas cosas, algunos pensamientos, y luego me dice Valencia, pero esto que me escribiste acá parece una canción. ¿Por qué no le pones música? Y surge entonces el Color Universo, que marcó una época muy importante, que mucha gente Sí. se conoció, se enamoró, me paran en la Por calle. supuesto. Che, gracias a tu canción le conocí a mi señora en una fiesta, mira, mis hijos son producto de tu canción, me dice. Hasta hoy no dicen Claro, eso. pero Increíble. a lo que voy nomás es que una cosa es cantar en inglés o cantar temas, hits Claro. de otros, Claro. y otro es cantar algo propio, digamos. Por supuesto. Ese momento, digamos, y después le voy a trasladar a Emilio lo mismo, pero quiero saber cómo fue el proceso de ustedes. Bueno, comenzamos haciendo músicas en español primero, pensando lógicamente en nuestro entorno y donde nos estamos viviendo y la gente, vamos a hacerlo en castellano, y surge Siembra de Abril, y luego Color Universo. Pero al final hicimos un disco donde había un montón de otras canciones en inglés Sí. que marcaron, por ejemplo, Vivamos el Show, Let's Let the Show, fue totalmente en inglés. Y después lo hicimos en Olivetti era castellano también, Olivetti. el Lincoln. Con Lincoln Olivetti. La producción y Ya. arreglos. Un detalle interesante que el Lincoln Olivetti, nosotros le mandamos toda nuestra producción, porque el tipo recibía y decidía si te iba o no a hacer el Material, arreglo. El arreglo. Sí. Claro. Según tu material que le mandaba. Y el tipo le dijo, sí, no hay problema. Y mantuvo el arreglo de Paloma, por ejemplo, que lo hizo originalmente fue José Carlos Mendoza, el segundo tecladista de Aftermath. Y a él le gustó tanto, no, esto hay que tocar, así como está, así se va a tocar, me dice. Y un detalle interesante de Lincoln Olivetti, porque terminamos de grabar ahí en Río, grabábamos y después nos íbamos a la playa, porque estábamos muy cerca del mar, en Río de Janeiro. Y al término de la grabación, después de un mes aproximadamente, me llega a mi casa el cantante, que era el cantante del grupo que iba a formar Lincoln Olivetti. Puerta, ¿qué hace? Hola, ¿qué tal? Vengo acá, es muy importante o que vos preguntar para vos, me dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, sí, Lincoln va a formar un grupo, me dice, y él pide permiso para vos, si puede cantar Paloma. Pero claro que sí, le dije. Por supuesto. Pero, Cuanto caramba, más se cante ¿te imaginas? y se grabe. Lógico. Sí, no hay ningún ¿Y se grabó? problema, me dice. Y grabó él y salió con su grupo, pero no funcionó mucho. No mi canción, el grupo de él. Porque O si no hubiera cobrado la regalía, papá, ¿sabes cómo? ¿No? Iba a matar iba haciendo de Brasil, ahora con en los Londres dedos. iba a estar haciendo las notas. Cualquier lado, No, ahí en los globos, o sea. En los globos, claro. con- Pero no lo- conmigo, iba a ser Lo con que- Faustón, no lo sé. ¿Qué pasó? Que Lincoln vivía por la noche y no podía salir de día.
porque le molestaba el sol demasiado, me contó después el tipo. Era noctámbulo, digamos. Era Y Emilio, ¿y totalmente- usted? jalaba como loco, entonces No había No había caso. No había caso. Y en el caso de los hobbies, digamos, ¿en qué momento, digamos, dan ese salto a empezar a cantar temas propios en español, digamos? ¿Y cómo lo deciden? ¿Por qué? Y también por eso, ¿verdad? De que teníamos que tener nuestras canciones en español para dejar un testimonio, Sí. ¿verdad? No solamente ser un grupo de covers, Sí. que era nuestro negocio, Ajá. pero si no, decíamos nosotros se va a terminar alguna vez y vamos a desaparecer. Y empezamos a grabar en los estudios Tajir, la radio, que tenía el estudio. Que era un hermoso estudio. Era un hermoso estudio. Sí. Y empezamos ahí a grabar algunas canciones que Con Tillín. por ahí, con Tillín. Hasta ahora se escuchan Soledad, ¿Qué se hizo de ti? Y otras más, ¿verdad? Y así fuimos grabando muchísimas canciones, muchos discos, muchos temas que entraron realmente muy fuerte. Por ejemplo, Recuérdame, que es uno de los temas emblemáticos de los hobbies, que llegamos a cantar tantas veces que fuimos también a Buenos Aires y estuvimos con un productor muy famoso allá, el que era el productor de los Iracundos. Y escucha la canción, un día le damos el disco y lleva a su casa y empiezan a escuchar la canción. O sea, ponen ahí el disco y la esposa de él, no me viene el nombre de él ahora, no importa, Sí. le dice, esa canción, le dice, ¿qué? Le dice, él estaba allá, ¿esa canción quién es? Es un grupo que me dio, pero esa música, le dice. ¿Y cuál? Le dice, y levanta el volumen, y levantó el volumen. Me gusta esa música, le dice la esposa. Ese chico tiene una, no sé, es como una lágrima en la garganta, así le dice. Después al día siguiente nos reunimos con él y me cuenta esa anécdota, ¿verdad? Y atender lo que nos propone el tipo. Ustedes, a partir de esa canción, Recuérdame, que tengo tantas cosas que decirte, amor. Me encanta Un esa- temazo, me ¿verdad? encanta, Un temazo. me encanta. Y nos dice el tipo, tienen que venir a Buenos Aires, quedarse aquí y empezar una nueva. Imagínate la propuesta. Nosotros éramos los number one acá con Carlitos en Paraguay. Era dejar todo, Dejar ¿verdad? todo. Y ir a empezar. ¿Cómo se iba a llamar el grupo? Una lágrima. No. ¿Cómo se llama el grupo? Los Pétalos Azules. ¡Guau! Tipo, ¿cómo De se- hobby a pétalos azules. Sí, de hobby a pétalos azules. Cada vez que cuento eso, se cagan de risa, todo el mundo se ríe, ¿verdad? Y no sé, Pero iba a entrar a lo con mejor todo, podíamos ¿no? hacer un golazo, ¿verdad? Porque, claro. Nunca ya lo vamos a saber, porque era jugarte al todo o nada, ¿verdad? Dejar todo. ¿Y si no funciona? ¿Qué hacemos? ¿Entendés? Es que no es fácil. Uno toma un camino, Claro, tomó un son camino. decisiones. Son decisiones. Claro, ¿qué iba a pasar? Los Pétalos Azules, ¿entendés? Era un grupo así de baladas y de onda, anda a saber qué, ¿verdad? Pero todo así, ¿verdad? Y dijimos, nos quedamos todos así cuando nos hizo la propuesta, por supuesto, después dijimos, no podemos dejar nosotros los hobbies. Que pucha, empezamos a ir a Estados Unidos, empezamos a ir allá para la colectividad paraguaya y latina, nos fuimos 13 años seguidos, nos fuimos a los Estados Unidos. Y cada vez que nos íbamos, veníamos con un disco, ¿verdad? Porque Sí. esa era, nosotros siempre decíamos, tenemos que seguir grabando canciones en español, ¿verdad? Y bueno, y gracias a eso, después pudimos continuar con la música. Cuando vino el furor de los DJ, con Rubén Rodríguez, con Ricardo Rodasdil, que a Fantasía y que arrasó, ¿verdad? Toda esa época, ¿verdad? Y eso- los eso- hobbies se mantuvieron gracias a eso. Es justamente que decíamos, sin esas canciones no Claro. hubiésemos quedado ahí. Eso ¿verdad? le iba a preguntar Nos hubiésemos también. quedado en el camino. A Carlos le iba a preguntar Claro. porque hablé con Rubén Rodríguez de esto, de ese momento que empiezan a entrar Rubén, después Claro. entró Mario Ferreiro, Bruno Masi, Ricardo Fantasía. Rodríguez, Ricardo. etcétera. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Carlos, digamos? O sea, ¿lo vivieron como una amenaza, una oportunidad? ¿Había que convivir? ¿Cómo lo vivieron? Y era una amenaza definitivamente, Era una ¿verdad? amenaza, Era una sí. amenaza porque comenzaban, no era ya de repente la fiesta Aftermath Hobbies, Sí. sino ya era Aftermath Disc Jockey Show. Sí. O Hobby Disc Jockey Hobby Show. Disc Jockey Show, o Ya- Ricardo, o así, ya de a estábamos- poco íbamos, Claro. no desapareciendo, pero sustituyendo Claro. los dos números. Lo más importante era Aftermath Hobby, Hobby Aftermath, ¿verdad? Claro. Sí. Y de repente entró Sí.
Fantasía, Disc Jockey Show. Aftermath, Disc Jockey Disc Jockey Show, Sí. Hobby, Claro. y compartíamos ahí ya escenario con, Claro. con la discoteca. Yo creo que incidió esto el hecho de que las grandes discotecas como Rubén y demás tenían sus programas de televisión. Eso es lo que Sus pasa, programas eso de radio. es lo que me decía Y Rubén. After My Hobby no Nosotros teníamos. no teníamos. supuesto. Ellos eran conductores de radio y televisión y llevaban su Y show era a la fiesta todos los días. y promocionaban A full en la radio. O sea, el contratante no solamente le contrataba a Rubén Rodríguez, sino también la publicidad en su programa de Exacto. televisión y radio. Vamos O sea, era un a hablar. negocio redondo. Así yo que ¿Entendés? te Y con- publicidad gratis en la y fiesta. contra eso nosotros teníamos que luchar. Y luchamos gracias a que logramos esa identidad, ¿verdad? Los Aftermath con sus temas lentos, esas canciones que te dijo Carlos, y nosotros con Mi Paraguay y San Bernardino, y después Una estúpida idea, Requiem para el siglo XX, Cómo hacer, y tantas canciones Claro, de yo los creo Hobbies. que lo que le pasó a los hobbies, digo que tiene que ver con que le pilló, no sé, ahí entre Víctor y ustedes, Sí. con Luis, con Tommy, encontrar temas, digamos, que sean pegadizos y bailables, digamos. Exacto. Y eso funcionó muy bien. Eso funcionó y fue sin querer Hasta queriendo. hoy, digamos, mira, recién Sí, me dice mi pues, productora que ella no sabía que se llamaba Navegando hacia el Sol. Navegando hacia el Sol. Ella no sabía, No sabía. ahora se enteró hoy que se llama Navegando, para ella era San Bernardino. Nosotros grabamos nuestro primer disco en Santiago de Chile. Fuimos allá y el primer disco de los Hobbies, donde estaba, por supuesto, en Navegando hacia el Sol y otras canciones, Recuérdame también. Y termina el disco y entre nosotros dijimos, ¿cuáles son las canciones que creemos que va a pegar en Paraguay? Y elegimos 4 canciones. Ajá. Y no elegimos San Bernardino. Mira, Ninguno dijo Navegando hacia el Sol, este va a ser el tema, el hit. ¿Y cuáles eran los temas que pensaban ustedes? Y no sé, fue Recuérdame, ¿qué hacemos bueno, esta noche? Recuérdame. ¿Qué hacemos esta noche? Ese me Y encanta, Ese sí. es muy lindo, un Sí. tema disco. Y otras 2 más que no estoy recordando ahora. Pero para que vea, porque siempre la gente me pregunta, Emilio, ¿cómo lo que se compone un hit? Entonces ni nosotros supimos que compusimos Claro. un hit. ¿Entendés? Y lo mismo Mi Paraguay, ¿verdad? Cuando yo me voy con la idea que ya tenía acá en la cabeza Mi Paraguay, y ahí con Luis y con Víctor empezamos a dar vuelta a la canción y empecé a cantar yo, ¿verdad? Y a mostrarle, ¿verdad? Sin saber de que eso se iba a convertir después en un hit tampoco. No se puede saber ¿Y en eso. qué momento se No convierte puede. en hit, San Y, Bernardino? y así, de la nada, nosotros ya empezamos, de repente, ¿verdad? Todo el mundo empezaba a cantar, nos empezaban a pedir en las fiestas, y ya tuvimos que sacar tocar nuestra canción, ¿verdad? Porque nosotros hicimos llegar los discos a todas las radios del interior, las AM, cuando eso. Y algunas que por ahí, yo no sé si en el 85, no, eso fue en el 81, sí ya estaba 1 de marzo FM. Sí, ya estaba. Para mí que ya estaba. Ya estaba. Y bueno, y otra FM en Asunción. Pero tocaban todo en inglés. Pero todo en inglés, ¿verdad? Pero por el interior era nuestro fuerte, ¿verdad? Claro. Y a partir de allí empezó después los cassettes y todo, y bueno, y no sé, empezó una cosa mágica, que uno sabe cómo le llega a la gente, y la gente empezaba a cantar ya Mi Paraguay, vos después de presentaste 3 en la años. UTI. No, ese fue el Sol Americano. Fue el Sol Americano. y Carlos- de nada la gente empezó a Empezó, cantar. ¿no? Empezó. Y es el hit. El hit, sí. Y Carlos, me citaste así muy a la pasada, pero es importante destacar los lugares donde fueron. Me dijiste 300 millones, Sí, una sí, audiencia hicimos total en Sí, España. sí. Fuimos a Y grabar 300 México. millones. De ahí pasamos 300 millones, que era un programa que se transmitía por todo el mundo de habla Todo hispana. Hispanoamérica, Sí, sí. sí, Y luego nos fuimos a grabar a México, Siempre en Domingo. También, programa número 1. Se transmitía por todo el planeta de habla hispana, Claro. que son los lugares más importantes. Nos fuimos a Río de Janeiro también a grabar El Globo de Oro. Ajá. Hicimos un programa que al final ese globo, ellos creo que hacían todo el año, y se decidieron, no sé cómo, de que ese programa en que nosotros actuamos sea galardonado de alguna forma porque fue el más visto. Estábamos nosotros en ese programa y nos enviaron un globo, que no es de oro precisamente, pero es un globo, como recuerdo de nuestra participación en este programa en Río, ¿verdad? Ajá. El globo de oro. Y bueno, después que hicimos el Jesucristo Superstar con Aftermath, que fue Aftermath tocó la parte musical, ¿verdad? Ya prácticamente todo se grabó todo, hicimos nosotros la pista en la presentación. Y un detalle interesante del Jesucristo Superstar fue que se iba a hacer una sola vez en el municipal. Se publicitó bastante. A las 4 de la tarde ya había una cola infernal. ¿En qué año fue eso, Marco? 77. 77. 77.
Valencia como Magdalena y yo como Jesucristo. Y eso sí hay grabación, me decís. Eso es el que yo grabé. Te voy a pasar después porque es muy interesante por ahí que puedas bueno, no sé cómo lo traje ahora. Pero había una cola tan grande, se cerraron las puertas del municipal. Acá no entra más nadie. Sí. Y la gente lo que no puede ser que a las 5 de la tarde y no hay más lugar. No hay más lugar. Y la gente derribaron las puertas del municipal. ¿En serio? Pero literalmente, tengo la foto, en el suelo estaban todas las puertas del municipal y entró la gente enloquecida. Era un peligro porque te imaginas que el municipal no estaba preparado como para soportar en el gallinero y se iba a caer toda la gente, iba a ser un desastre. ¿Y Sgt. Pepper fue luego? Sgt. Pepper hicimos en el Cine Victoria. Sí, pero ¿eso fue en qué año? Eso fue en el... ¿Después de Jesucristo o antes? Fue alrededor del 77 también. 75, 78, por ahí hicimos en el Victoria. Y volvimos a hacer en el 80 en el Rowing Club. Ahí estaba Rodolfo Kramer con nosotros. Y bueno, todo vestido nosotros de Sgt. Pepper, que están pasando de tanto en tanto. Sí. Ahora ¿Qué decía Emilio? No, y ya que estamos acá en este canal, justamente el 77 que cuenta Carlos, ¿verdad? A nosotros se nos ocurre hacer la maratón, 24 horas de ritmo de maratón. Acá en el patio. En el patio, acá en el patio. Y la gente no puede creer también esas cosas que se nos ocurrían 24 horas Eso también sobre tiene que ver con la competencia. Porque mi papá siempre decía lo más lindo que hay en la competencia. Claro. Porque ellos crear cosas. Ellos Jesucristo Superstar y nosotros salimos con la maratón, ¿verdad? Que fue una cosa de loco también acá. Sí. Era imposible llegar al canal, ¿verdad? La entrada era un juguete. Por los Reyes Magos justamente que estamos ahora. Ahí está, la maratón y una, ahí está. Y también hicimos una cantata rock también, Disidencias, que fue una cosa también, pero esa maratón fue una cosa de locos. Porque tocamos... ¿Vos te tiraste entre el público y los perros te lanzaron? De las 10 de la mañana, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día del domingo, ¿verdad? Y después eso fue en el 77, y en el 79 reprisamos y... ¿Acá también? Acá también, pero ya hicimos 22 horas más. O sea, como que nosotros mismos nos pusimos vamos a superar nuestra 26 horas de ritmo. ¿Y lo que se hizo en Cerro Porteño qué fue? Ese fue un show por un aniversario de una radio. De aquella época estaba muy... ¿Qué radio? Que tenía, creo que era Cordillera. Ya. No me estoy acordando. ¿En el Padeco hicimos en el Rowing. No, en el Rowing también hicimos. Nosotros hicimos en el Padeco. Y en el estadio de La Olla, cuando el estadio viejo con la gradería en norte detrás, toda la gradería. ¿Y ahí fue que te caíste? Y ahí fue que me caí, toda la gradería y toda la parte... En el escenario. El escenario se rompió, se hundió una tabla ahí, brum, me fijé, mi rodilla se me quedó ahí, me quedé atrapado. No, pero así mi rodilla. Pero las cosas que hacíamos, y era parte de la competencia, como estamos diciendo. Sí, cada uno con su show, cada uno con su idea, y aparte grabábamos los discos. Pero yo también digo, imagínense ustedes... estas dos potencias musicales si hubiésemos estado en esta época del internet. Lo que hubiese sido, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos tocó, yo no me quejo, ¿verdad? Porque fuimos los número uno acá en Paraguay y que movilizamos a todo un país, ¿verdad? De arriba a abajo, ¿verdad? Y no hay una persona hasta hoy que seguimos cantando ya 50 años con la música. Bueno, vos estás con Retro Band. Con la Retro Band. Y Carlos también. Y Carlos sigue cantando su show. Con la Melody Band. Con la Melody. Y también otros shows personales. Unipersonales. Unipersonales, ¿verdad? Entonces seguimos girando con la Retro Band, ya son otra vez 25 años. Con los hobbies 25 años, son 50 años. ¿Y cómo en la música? Que estuvimos los tres juntos. Sí, con Carlos y con Kike. La gente dice, ¿cómo se juntaron? Con la Retro Band. Si se odian desesperadamente. ¿Cómo están los tres ahí en el escenario? Con la Retro Band. Sí. Está Kike Crona, yo y lógicamente Emilio. Sí, fue una cosa... No, pero esa cuestión creo que de la competencia natural. Es natural. Pero después no se respeta, ¿verdad? Por supuesto. Con Ángel Aguilera, yo a Ángel le tengo un gran cariño y respeto y admiración. Ángel. Iba a su disquería. Él era fanático, él se iba detrás nuestro. Sí. Está con ustedes. Sí, y con claro. O Juan Ángel Naput, que tuvo su radio, que era una maravilla lo que era 1 de marzo. Sí. Siempre yo destaco. Ahí yo aprendí a escuchar música. 1 de marzo FM. hace una producción de uno de los long play después que fuimos a grabar a Estados Unidos, porque como te conté, fuimos 15 años seguidos y se hace Evolución 2000
Claro, que hacían en primero en de el marzo, predio. claro. Y bueno, y era uno, eso fue 87 creo que. Estábamos ahí hablando con Juan Ángel, que le contamos que nos volvemos a ir a Estados Unidos a grabar un disco. Yo quiero producir ese disco. Y Radio Primero de Marzo produjo. Sí. Juan Bueno, y Ángel, así Juan nos tocó a Ángel. nosotros con la Rock and Pop hacer, pero un montón Sí. de cosas, y por eso es parte. Quiero preguntarle, antes de terminar un poco el programa, ¿qué significa para ustedes sus esposas? Porque ustedes tienen 2 esposas de la gran flauta. No es que Una está en el cielo y por eso una está en el cielo, no, sigue ya sé. estando en su corazón. No, pero está por acá, está dando Está- vueltas. está acá Pero- con nosotros. Claro que está. Sí. Pero no es normal, vamos a decir, por usar un término, que 2 figuras tan fuertes Sí. tengan 2 esposas tan fuertes. O sea, no Sí, es que cierto, ustedes cierto. son y ellas hacen papel de esposa. No. Estamos hablando de Pelusa, Rubín, y estamos hablando de Valencia, digamos. O sea, Así contame, mismo. Carlos, ¿qué significó? Una emblemática de la música también, Valencia. Por ¿no? supuesto, Totalmente. por supuesto, contame. Y bueno, fue interesante porque ella en un principio no estaba en el tema. Y en un momento dado, creo que estuvo con los Topos en un principio, después le vino Lobo Martínez, le dio y le dijo, no quiero estar con nosotros y hacer Shamba Show. Y con Shamba Show Ese fue el realmente furor. Fue el furor. Shamba Es Show. más, paraban la música, nos querían parar a nosotros para que entren a tocar Shamba Show. Así era, Sí, y sí, ellos sí, entraban sí. con policía, si Era no una entraban. cosa- una cosa de loco, Fue era. una cosa muy... Y sobre todo, bueno, como vos decís, nuestras esposas conocen lo que es estar casado con alguien importante en la música y en el arte, porque otra posiblemente no soportaría que estemos en el escenario y que mucha gente alrededor... Y que estén las chicas que alrededor estén y todo alrededor. eso. Yo creo que el monumento se tiene que llevar ellas. Claro Ellas son que las sí. número 1, fueron Claro que realmente, sí. ¿verdad? Porque no Claro es que fácil, sí. y más en este país. Bueno, pero Y- Emilio, Pelusa, o sea, yo donde me voy es Palo y Pelusa son los Sí, los referentes. los referentes rubinianos, después Humberto y Arturo, pero digamos, ¿cómo convivían ustedes? Y bueno, yo le conozco a Pelusa en el Náutico San Bernardino, qué raro, ¿verdad? San Bernardino le conozco allí. Ella estaba, por supuesto, vivía en Buenos Aires, viene y se queda. Y bueno, tantas veces ya conté esta historia que ahí me presentan a mí a Pelusa, salimos a bailar. ¿Y quién te presentó? ¿Quién fue el Se- ideólogo? me presentó Margarita, Margarita, que era la esposa, de de Víctor. Víctor, claro. Porque ellas eran muy amigas cuando Pelú vivía en Asunción con su mamá, con Ana, ¿verdad? Y que relativamente cerca vivían ustedes, Ahí- sin conocerse. Ahí sin conocernos, Sí. yo ahí pegado al Club Guaraní nos, Sí. nos habremos cruzado 1000 veces. 1000 veces. Y bueno, eran O muy... la heladería y- Guaraní a lo mejor y se cruzaba. ella vivía ahí sobre Armando Lao. 22 de septiembre. Por eso, Ahí vivía Pelusa. claro, yo sé. Y Margarita, ahí nomás también sobre Ciudad Ayala, y se fueron amigas. Después la historia, la vida, ¿verdad? Margarita, bueno, esposa de Víctor. Llegamos al Náutico y llega Pelu, se encuentran ahí después de muchos años que no se veían, porque Pelu ya se fue a vivir a Buenos Minón Aires. infernal, un minón infernal. Un minón infernal, ¿verdad, Pelusa? Y le dice, ya te voy a presentar al cantante. Y Pelu le dice, no, ese me le tuvo, no quiero saber nada. Porque ella tenía un novio en Buenos Aires. Claro, Antonio. Claro, Antonio. El ¿Dónde está famoso. Antonio? El tío Antonio, no está el tío Antonio ahí. Allá. Bueno, y después me bajo yo del escenario y teníamos nuestra mesa ahí detrás del escenario y me voy, ahí estaba ella, ya me presenta luego Margarita, ¿verdad? Yo ya la agarro a Pelo así de la cintura y le llevo ya a bailar. Y no puedo decir nada, ¿verdad? Vamos a bailar, No le diste Los tiempo. Jokers estaban tocando Aeropuerto. Aeropuerto, Ah, mirá vos. Aeropuerto. Cabo. Y empezamos a bailar con Miguelo, Sí, la con guitarra, Miguelo en la guitarra. que pucha lo que era el tema. Ese dato bien le gané. Cierto. Y bailamos. Y no nos soltamos nunca más. Ya Capo. los Jokers empezaban a subir, bien. a subir, todo el mundo bailando alrededor de nosotros y nosotros Ustedes abrazados. seguían. Y bueno, Flechazo y absoluto. así comienza Absoluto. nuestra historia de amor con Pelu, ¿verdad? Y después ella ya, yo le digo, anda a Buenos Aires, rompe con tu novio y ven. ¿Qué es lo que te crees vos? La última vez vas al desierto, me creo que vos te estás loco. Vas a ir a romper con tu novio Y venís. y venís. Y hizo Hizo eso. eso. Y bueno, y hasta hoy seguimos Estuviste- casados. claro. Y después ella ya al año o algo así de venir, 2 años más o ya menos. empieza. Ya hizo Y Canal 9. justamente acá también con Héctor Velázquez, Claro, hace noticiero. Miguel Ángel Rodríguez, el papá de Rubén. Yo me acuerdo de la llamada y le- telefónica a al Humberto. mediodía a Humberto cuando le Queremos llama. que Pelusa- Héctor Velázquez le Sí, llamó. Héctor Velázquez le llamó. ¿Cómo si Pelusa tiene 18 o 19 años? Le dijo, queremos que... Y bueno, ¿y cómo fue tu encuentro con Valencia? Realmente fue apoteósico de alguna forma. Contrataron a Aftermath para actuar en una fiesta de colegio en el Club San Antonio. Aquí cerca. Acá cerquita. Aquí cerca Sí. fue. Llovía, garuaba de alguna forma. Y normalmente los muchachos entran y dicen Aftermath y pasan sin pagar.
Claro. Y le dice, Chile, déjame llevar tu guitarra, le dice a uno de los muchachos, ¿no? Y Claro. bueno, lleva. Para pasar. Y after my entraron para mucha piratear. gente, para piratear. Mucha gente entró. After my había entrado. Entraban los perros. Yo llegué, ella estaba en la entrada, sentada en un escritorio ahí, 18, 17 años creo que tenía cuando eso. Y le digo yo, Aftermath. No. Demasiado ya entraba. Demasiado Aftermath ya entraron. No, si querés entrar tenés que pagar. Y le dice su compañero, de loca, Carlos Baico, dice, ¿qué es lo que está diciendo? Le digo, pues demasiado, mucha gente paró. Tu fiesta se va a quedar sin show. Pasá nomás, me dice, digo, pasá. Y se fue. Y la garuaba, y la cosa no estaba bien, no había mucha gente, ¿verdad? Que llovía, que no llovía. Y pues, Y chica, le dice, capitán, le el dice, famoso le tu dice papá. uno de sus compañeros, le dice, Carlos Báez, porque yo después le dije, che, ¿quién es esta? Muy linda, ¿de quién es? Le dije, Valencia se llama, me dice, te voy a presentar después. Y yo me fui después, ¿verdad? Y después le dice el tipo, ella le dice, che, o sea, que Carlos Báez preguntó por vos, anda, salen a bailar con él y preguntarle, a ver si, ¿qué pasa? Que que no le vamos a poder pagar todo. Esa era la historia. Ella va a ser la intermediaria para bajar el... Después me llama el tipo de venir, pues te voy a presentar, yo Valencia, que yo, entonces le saco a bailar. O sea, que Los Tommy estaban te iba a tocando. enamorar y así, no le damos, no me va a cobrar. Para que no paguen. Y comenzamos a bailar, ¿verdad? Igual, Tu casa también, la misma los dos cosa empezamos fue. con el baile. Comenzamos a bailar y en la segunda música ya me dice, sí, una cosa, ¿qué le digo? ¿Qué pasa si no le podemos pagar todo? ¿Y por qué le digo? Eso yo no sabía que él también le bailó con ella para así conocerse. fue, así fue. Increíble. Y estaban, viste No, que hasta- está medio, llueve, no, hay mucha gente y no tienen todo para pagar. Y ella después ya contó otra versión, dice que yo digo, bueno, pare la música, no hay plata acá, mentira. Fue. Hola, Terminamos claro. a bailar 3, 4 músicas más y me voy yo y le digo a los perros, no, acá no pasa nada, no van a poder pagarnos todo. Pues eran 2 actuaciones. Claro, Y estaban claro, tocando los cuando Tommy eso- y después teníamos que entrar nosotros. sí, Ahí así ya era. terminó la historia. Pero- Realmente ahí se cortó, ¿verdad? Pero nació el amor. Pero ahí nació el el amor. amor. Y pagaron después sin problema. ¿verdad? Vida No sé cómo paralela, hicieron, vida, ¿verdad? vida Sí, paralela, increíble. impresionante. Pero ahí fue intercambio de teléfono, qué sé yo, y ahí surgió el flechazo total. ¿verdad? Y los dos Así fue son, la y los historia. dos en clubes San. Uno en Mirá San vos, y el otro San en San también. San Impresionante. Antonio y San San Bernardino. Bernardino. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar Nos quedamos con nosotros. cortos En por por siempre las nos queda- anécdotas que tenemos para contar. Si Siempre. un día Ahí la te vemos. animás y le tenés que traer a Tommy y a Víctor y a Luis y no sé lo que va a hacer. Ahí Sí, no, no. ahí No, no vamos a las terminar. anécdotas. 17 programas Las también. anécdotas. Eso vamos a hacer Ay, un con podcast ca- más largo. Y Quique, te cagás de la No, risa. no, con ahí, Quique. ahí vamos a hacer un podcast. Socorro, sí. Bueno, yo le agradezco mucho Gracias, porque arrancamos gracias, el año con 2 figuras Con buena onda. extraordinarias, con buena Cierto. onda, con lo mejor. Y después de la pausa vamos a seguir hablando de la historia de la música y del rock, como ya les adelantaba hace un rato, con mi querido Laucha, que ya le digo, él Sí, hizo un sí. documental donde me tocó participar también y donde ahí hablamos mucho de lo que pasó. Y por supuesto el libro de Sergio Laucha Ferreira, es el- que hizo un libro hermoso. ese Es el hermosísimo director libro. de sobreviviendo al... Sobrevive la música, sobrevive la Y música. utilizaron una música nuestra para el crédito de las canciones. Y ahí está, ahora le vas a agradecer que está ahí esperando. Por supuesto. Hacemos la pausa y seguimos hablando de la historia de la música del rock aquí en Paraguay. Bueno, y acá estoy con mi querido Sergio Ferreira, periodista, escritor, amigo, amigazo. Los dos son mi amigo Laucha, productor también del documental Sobrevive la música y el libro que se llama Tengo un tema. Así mismo, tengo un tema. Bueno, ese lanzamiento de tu libro fue hermoso, porque encontrarte con todo, estaba en Emilio justamente, también me acuerdo que estaba, encontrarse con toda la perrada del rock, de la Sí. música, había mucha emoción, Sergio, vos firmando autógrafos, un libro hermoso, te felicito Muchas nuevamente. gracias, muchas ¿Cuánto gracias. tiempo te llevó y por qué lo hiciste? Bueno, de investigación como 20 años más o menos, ¿verdad? Sí, Qué en bárbaro. diferentes épocas, ¿verdad? Y después de laburar en serio sobre eso, ya un año y medio por ahí. Un año y medio más o menos de... Cuando vos decís de- investigación porque estabas en ABC Color, digamos, y ahí empezaste a nutrirte. El archivo de ABC yo peiné, pero desde el primer día hasta todo, ¿verdad? O sea, apenas tenía un tiempito en redacción, ¿verdad? Sí, entonces subía ya el archivo y yo ojeaba, hoja por hoja, ¿verdad? Buscando información sobre el rock paraguayo, anotando fechas, integrantes de grupos, o sea, bastante. Ajá. Y el libro es
necesidad mía particular, ¿verdad? O sea, yo necesitaba tener una historia del rock paraguayo. Y como buscaba, no había, entonces hice yo. Una cosa así, ¿verdad? Y era una investigación que yo ya venía, como te digo, 20 años, ¿verdad? Y en el 2018 llega Luis un día a la redacción, ¿verdad? Y me dice, yo estoy haciendo un documental sobre el rock paraguayo. Y tenía una cronología buenísima, así un desplegado así de toda la fecha. Y le digo, bueno, genial, qué espectacular, pero ¿por qué no hacemos primero, o sea, ¿por qué no haces todas tus entrevistas primero? Y después al final hacemos una entrevista como de cierre, ¿verdad? Como para... Bueno, quedó ahí, ¿verdad? Y después de un tiempo, ya en plena pandemia, me llama Luis y me dice, queremos proponerte algo, ¿verdad? Ah, bueno, nosotros vamos a hacer la entrevista, dije yo. No, vos estás haciendo ese libro hace tanto, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un lanzamiento triple, ¿verdad? Tu libro, documental y la página web rock.com.p, ¿verdad? Y así surge esa trilogía de Sobrevive la Música, ¿verdad? En torno al documental Sobrevive la Música que se estrenó al año siguiente de lanzarse el libro. ¿Arrancaste con cuál sería el primer grupo, digamos, de rock, como cuando empezás a contar en tu libro? Bueno, es muy gradual la historia, ¿verdad? O sea, yo en el libro parto de cuando el rock entra a Paraguay como ritmo, ¿verdad? A través de una película que se exhibía en el Cine Granados y que los chicos se volvían locos y bailaban en el pasillo, ¿verdad? Y hasta hace poco, ya después de la investigación del libro, vi un recorte que la Junta Municipal prohibió la exhibición de esa película, ¿verdad? Porque demasiado escandaloso era para la época. ¿Qué película era, te acordás? No. Ahora mismo no me acuerdo, pero una película... Una gringa, digamos. Sí, una película norteamericana donde aparece ahí, Bill Haley, aparece varios artistas del rock and roll de los 50, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y eso. Y ese fue el punto de partida. Ese es el punto de partida, digamos. Y después, claro, el ritmo entra al repertorio de la orquesta de fiestas, sí, ¿verdad? Sí. Y ya después ya empiezan a hacerse los temas propios y algunos grupos de rock ya en los 60 se vuelven mucho más rockeros que grupos de baile, ¿verdad? Entonces ahí va gestándose, va transformándose un movimiento de rock nacional, ¿verdad? Y Laucha, vos en tu proceso de la peli, ¿cómo fue? Bueno, tiene que ver... ¿Y por qué además? Y bueno, a mí me gusta mucho el rock y rock nacional también, por supuesto, y me parecía que hacía falta un material audiovisual como tienen todos los países. Ahora, lo que yo no sabía es que iba a costar tanto y que era un desafío gigante, digamos, meter 60 años en 2 horas de documental. Por eso lo escuchaba a Sergio recién y claro, desde afuera se ve todo tan copado, digamos, pero en realidad desde mi lado para mí fue muy traumático, digamos, porque al encontrarme con el problema de que no entraba todo lo que yo quería contar en 2 horas, era o desistir del proyecto o buscarle alternativas, digamos. Y ahí es que sale con una investigación que había hecho previa la página web, y al sumarse Sergio con el libro es como que descansa un poco y pudimos abarcar un poco más la historia, digamos, ¿no? A mí me gustó mucho, yo te había dicho varias veces cuando hablamos, cómo lograron meter en el documental el sonido, digamos, tan bueno, digamos, ¿no? Me gustó muchísimo el trabajo que hiciste de audio, porque cuando uno busca archivos, y hoy estábamos hablando con Emilio recién y con Carlos Báez, que no hay, o sea, si buscas cosas hobby, Aftermath, no encontrás nada. Bueno, ahora por suerte hay en Spotify, ¿eh? No, pero no encontrás videos. Ah, no, claro. No encontrás videos. O sea, Carlos me dice... Video no, claro, no, video. A eso me refiero. Vos imposible. querés poner un video de, no sé, de cachiporro, ponés. Sí. Ponés así, tac, te aparecen miles. No, video es imposible. Pero querés poner un video. Los hobbies tenés que buscar de alguna...
programa de televisión donde aparece y bueno y tal. Y Carlos Báez sí. contó que habían grabado en Super 8 algo que yo no sabía, que era Jesucristo Superstar. Lastimosamente no me mandó antes para poner en pantalla, pero Claro. bueno, por lo menos ahí lo pensaron. Estamos hablando 77. Sí. Entonces, el laburo del audio es más complejo en el sentido del material, porque Sergio puede escribir y contar una historia y todos leemos, pero mostrar es otra cosa. Sí. Había dos desafíos. Uno, unificar los sonidos, porque estaban todos grabados en diferentes formatos, épocas, qué sé yo. Y por otro lado, que sirva la parte de la canción que necesitábamos usar en ese momento del documental, digamos, porque están todas las canciones acomodadas más o menos con una correlación de lo que se va contando, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, así fue que terminó teniendo 150 canciones el documental. Impresionante, impresionante. Sí, 2 años de edición fueron. Sí, no, O sea, pero vos bueno, yo que sé perfectamente, me tocó hasta hacer producciones de cine y lleva mucho tiempo. O sea, Sí, uno sí, cree sí. que es fácil. Nosotros Mangoreno llevó 6 años, Claro. Boreal también 5, y uno dice gente que tiene mucho dinero, como Cameron, que después de Titanic dice, bueno, hago lo que quiero, se tardó 10 años en hacer Avatar. Sí, O sí, sea, sí, no sí. es una cuestión de plata tampoco, digamos. No, O sea, no. un Es de proceso. tiempo de trabajo, ¿no? Es tiempo de Sí, trabajo. sí. ¿Y cuál sería la primer banda de rock nacional? Si tenemos que decir, esta es la primera. Bueno, yo creo que Los Rebeldes. Los Rebeldes. Sí, Ahí justo justo ahí está. acá. Los Rebeldes aparece. Ahí están Los Sí, Rebeldes. sí. 65. Cuatro muchachos, en esta parte ya eran 5, Ajá. pero inicialmente eran 4 que tocaban en el auditorio de Radio Paraguay, también en el de Ñandutí en algún momento, ¿verdad? Y en Cáritas, recorrían las radios y los pendejos se volvían locos con ellos. Pues ellos tocaban, ellos que tenían que tocar rock como hacían los Beatles, como hacían los Rolling Stones, ¿verdad? ¿Tocaban en español o en inglés? En español y en inglés, ¿verdad? Algunas veces conseguían esas traducciones argentinas de temas de los Beatles y cantaban en castellano, ¿verdad? Ajá. Bueno, y lo que tenían realmente era un grupo, no era un grupo de músicas propias. Grabaron un disco compacto con 4 temas, ¿verdad? ¿Eso fue en Brasil? Bueno, grabaron en Paraguay antes de irse a Brasil, ¿verdad? Pero según dicen, esas grabaciones que se pueden encontrar en YouTube no identifican lo que era el grupo. Pero lo fuerte de Los Rebeldes es que influenció a toda la generación del 70. Claro. O sea, todos esos chicos que tenían 14, 15 años, que se iban los domingos a la mañana a Radio Paraguay a verlo tocar, después formaron sus grupos en los 70, ¿verdad? Y en los 80. ¿Y el primer disco cuál sería entonces? Y ese puede ser uno, ¿verdad? También está el disco de Teenagers, ¿verdad? Los Teenagers paraguayos, que es anterior, pero que es un disco que tiene varios temas, un compacto también de 4 temas, mejor dicho, y uno de esos es un twist, que es Banco de Colegio, que para mí sería el primer tema rockero. Big Boy Serenade. No, Beach Boys Serenade, Sí, claro, sí. perdón. No, los Teenagers fueron otro grupo. Ah. Los Beach Boys Serenade, sí. Ya. ¿Y por qué, Laucha, crees que se considera a Pro Rock Ensemble como el más emblemático, por decir así? Bueno, ya que estamos hablando, ¿el Pro Rock sería qué año? ¿80? 80. Claro, estamos hablando después de 20 y Sí. pico de 20 años, ¿verdad? Pero ¿por qué ese es como el comienzo para muchos? Yo creo, bueno, hay una cuestión ahí que es un LP, ya es una larga duración Sí. del de Pro Rock. Y cumplía con todos los caprichos del público rockero, digamos. Hay como una convención. Ahí estamos viendo también en pantalla Exacto, ese es el grupo, disco, sí. Eh, Música para los perros. Música ¿no? para los perros, Que tenía un claro. perro, era un, no sé Claro. qué raza de perro, era un perro así. Perro mestizo con unos Con unas auriculares. orejas, que es un auriculares. dibujo, una pintura de Es una óleo pintura de Saúl Gajona, Ah, el ese. integrante del grupo. Bueno, lo que pasa es que lo siguiente con Pro Rock. Pro Rock cumple los preceptos de algo que llegó a llamarse rock nacional, ¿verdad? Entonces, ella es un grupo que compone en castellano, que hace temas propios,
no toca temas de otros grupos. ¿Y qué más? Había algo más. Había como unos 3 o 4 puntos que se definieron así los grupos de rock nacional, ¿verdad? Pero incluso el disco de Yodi, el primer disco de Yodi de 1971, Pops de Vanguardia, también un álbum. ¿En inglés? En inglés, pero paraguayos. ¿Verdad? Que son, eso pusiste Los hermanos que Wenger. suena una maravilla. Sí, suena Claro. ¿Dónde grabaron eso? En su propio estudio. Ah, en los Yodi. Claro. Que tenían sobre Avenida Venezuela. Pero y que tenían, por lo visto, equipos muy buenos, ¿no? Sí, Se daban el lujo. sí. Y mucha Para la inventiva, época, sobre ¿no? todo. Mucha inventiva. O sea, George Wenger era un tipo muy hábil para crear sonidos con muy pocas cosas. Hermosísimo, me gustó ¿Verdad? mucho eso. Bueno, y ese disco es del 71, el disco de Pro Rock es del 83, pero lo que pasa es que el disco de Yodi no forma parte de una corriente artística, de un movimiento artístico como si el disco de Pro Rock forma. Claro. O sea, Y yo creo que hay en toda las- una en las cuestión generaciones- ideológica prácticamente. ¿Qué decías, Sí, Laucha? en las generaciones actuales un poco que se mezcla más eso, ¿no? Claro. Yo creo que Jody, que serían los primeros discos de Jorn y Dick Wenger, hoy son rock nacional sin duda. Quizás en esta época de los 60, 70 se lo podía ver más como algo experimental o como pop inclusive, pero a medida que nos vamos acercando al 2000 se va mezclando todo, ¿no? Y ya es rock nacional, ya es un concepto más amplio. ¿no? Y les voy a preguntar después de la pausa, porque quiero hacer una pausa, chicos, ¿en qué momento esto empieza a convertirse en un movimiento de rock nacional, digamos? Vamos a hacer la pausa, una breve pausa y ya volvemos, dale. Estamos hablando de rock, de música en este 5 de enero. Nicodemo Pinoza justo está de casualidad por acá por el canal, observando a todo futuro invitado a este programa, tenemos mucho que hablar. Yo le estaba mirando a Nico y no sé por qué me vino a la mente Chester Swan. Claro, porque son contemporáneos. O sea, mira, Nico y Chester participaban en el Festival de Quinta Avenida en 1974, que fue suspendido por la policía, ¿verdad? Nico estaba en el grupo, en el trío Mugre, y Chester ya era una figura señera en esa época. O sea, él comandaba la escena del rock. Ahí es que comienza el movimiento rock nacional, esos festivales de mediados de los 70, en la Misión de Amistad, ahí en el Quinta Avenida, ¿verdad? Allí es que comienza pero siempre de a poco, ese movimiento en el 76, con la gran represión del 76, eso para. O sea, sobre todo porque estaba muy concentrado en la Misión de Amistad, había muchos recitales allí, y en la Misión de Amistad fue considerado una especie de, ¿cómo decir? Adyacente a la OPM, ¿verdad? Que le iban a alimentar a la OPM con armas, con lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí se corta todo. Recién en los 80 comienza otra vez. En 1980 comienza a activarse otra vez el rock nacional. Justamente con Pro Rock Ensemble y otros grupos que se suman en esa primera mitad de los 80, ¿verdad? Y cuando tuviste que hacer todas las entrevistas, hablarse, ahí en la peli se le ve a Mike Cardoso en su hamaca. Genial. Y hubo momentos mágicos en la peli, ¿no? Sí. La idea era entrevistarlos a cada uno en su entorno, digamos, ¿no? Y bueno, Mike ahí en ese lugar donde estaba también está su estudio y pasaron muchas cosas ahí. El surgimiento de La Secreta, por ejemplo, fue en ese lugar, ¿no? La comunidad. Casi como que había una subpelícula ahí entre Marco Todisco y él, que vos fuiste armando, digamos, Sí, en el sí. documental. Es como un apartado eso. Entre ellos, y bueno, relacionado un poco del movimiento del rock también paralelo a La Secreta estaban los Paico, y ahí tenías como los dos mundos, digamos, ¿no? El underground o lo independiente o lo contestatario, digamos, de La Secreta, con lo más mainstream de Paico, digamos, ¿no? Y sin embargo los dos grababan, los dos se escuchaban mucho, pero cada uno con sus códigos. Claro. Digamos, ¿no? Así. Ya eso sería ya en los 90. Esto ¿verdad? ya estamos en los 90, 90, claro, 2000. sí. Claro, y bueno, escuchábamos algo de Dogma recién, Sí. o sea, estaba, bueno,
experimentando Mike y por ejemplo, con algo, digamos, relacionado a lo folclórico, a lo no sé Sí, qué, sí. pero por otro lado Dogma se iba por otro lado. Lo interesante es como que se han hecho grupos, cuando se han unido los músicos, es que la escena fue creciendo. Cuando los metaleros se juntaron todos en el FUM, por el Frente Unión Claro. Metalero, creció el metal, ¿verdad? Cuando en esa primera, en los 80, cuando se juntaban Pro Rock, Dharma, Jorge y Ángel, creció esos festivales que se hacían en el Jacito Herrera, ¿verdad? La época de Rock Amor y eso, ¿verdad? Ahí, ¡pam!, también subió, ¿verdad? Y la comunidad en torno a Mike Cardoso con Dogma, con La Secreta, ahí también, siempre en la unión. Y Kamikaze. Violent Blue Claro, también. y Kamikaze también, todo, Claro, todo lo que era en torno a Kamikaze, cómo fue creciendo. Esos fueron los puntos que llega a un punto culminante importante, es que en los festivales Pilsen Rock, ¿verdad? Claro, ahí fue ya. Ahí, Claro. Y también Pero- el impulso con Rock and Pop, ¿no? Que estaba por mucho, decir. Por mucho, supuesto. mucho Claro, que ver la- Michi Oliva, que era el que le hablaba a los Totalmente. músicos, ¿no? La grabación, Totalmente. por un lado, con lo que hizo fundamentalmente Mike y Willy y Sucher, y después la difusión de esos materiales, ¿no? Que, bueno, particularmente Rock and Pop y no, algunas la Rock and otras Pop, algunos programas, otras esa radios. cuestión de que se juntaron allí los programadores de la Rock and Pop y eligieron los demos que le llegaban, pues le llegaban a montones, vos sabés bien Montones, eso. montones. Le llegaban a montones y eligieron, mira, este está bueno, y ahí surge Flow, por ejemplo, de esas elecciones, ¿verdad? Y otro grupo más, toda esa escena de Escapán de Claro, principios Flow de los llegó a 2000, ser número uno en la radio. todo eso se gestan en esa difusión que se alcanza a través de la Rock and Pop, ¿verdad? Y hoy, qué explosión también, Daucha, con Cachiporro, por ejemplo, ¿no? Que nace como una banda casi de casualidad entre amigos. Sí. Están en México y la revientan y producen en Argentina. Sí. Hoy por hoy, bueno, a Cachiporro particularmente le va particularmente bien, pero ya muchos grupos están viajando, haciendo giras por el exterior, que era algo que hace 20 años era un sueño, ¿no? Ojalá, veíamos como a los otros países les pasaba, pero acá no iba a suceder, digamos. Y sin embargo se va dando sus frutos, todo se fue profesionalizando mucho, el público también se apropia de eso, que es súper importante, porque genera circuitos, que los medios también se interesan por esos circuitos y bueno, todo se va nutriendo, ¿no? Y después hay bandas que yo no tengo casi ni idea, algunas las pongo acá gracias a Tobías y a Nanda, mis hijos, porque nosotros en Made in Paraguay todas las semanas ponemos un tema nacional, digamos, ¿no? Que por suerte ahora hay videos, lo que nos pasaba en la época hablábamos antes de Hobby, Aftermath, y bueno, incluso después de Pro Rock Ensemble tampoco hay un video, digamos, que yo sepa. Entonces, bueno, ahí me van contando ellos, no, que los Olis, no, que las fulanas, que las sultanas, o sea, yo... No, la escena independiente es muy buena. Es muy buena. Sí. Y además que ellos han logrado sortear, o sea, ellos tienen internet. Entonces en internet puedes poner tus videos, tu música, todo. Que antes, para que Pro Rock grabe su LP, tuvieron que hacer de todo, ¿verdad? Para poder conseguir editar ese disco, ¿verdad? Y después otra vez tienen que lograr que se difunda el disco, ¿verdad? Exacto. Todo otro tema. En cambio ahora vos ya subís a internet. Y la podés pegar en YouTube de repente, Claro. digamos, ¿no? Que antes no dependías, Dependía como vos del decís, del medio. programador, de la Sí. radio, o que quieran. Y nosotros pasamos Rock and Pop, después empezó a pasar también, por supuesto, Venus y otras Sí, emisoras empezaron también a darse cuenta, como vos decís, de que Sí, existía un sí. movimiento y eso no podían dejar de ser parte, ¿no? Claro. Pero ahora que me acuerdo tu remera nomás que está ahí de Rock Summer, ese también Eso fue un quiebre. boom, totalmente. Fue un espacio de libertad, ¿verdad? Ahí en el final de la época estronista, ¿verdad? Y que inclusive los grupos que actuaban allí, varios chicos que tenían 15, 14, después formaron su grupo. O sea, el caso de Diego Serafini formó Gaia, los muchachos de Gaudí también fueron a Rock Summer.
¿cómo se llama? Los- Wankers, los de Shaman Deliverance. estuvo también en Roxamen, los de Deliverance también, ¿verdad? O sea, todo, yo quiero hacer esto después, ¿verdad? Claro, pues, Genial. era un escenario brutal. Claro. O sea, y bueno, y aparte, poder tenerla ahí a Soda Stereo fue todo un lujo. Claro, ¿no? Fito, un lujo, Soda Stereo y también Roberto Thompson, Claro, ¿verdad? Claro, con RH. con Aquí RH justamente está Roberto. Sí. Eterna camisa de Roberto a raya, ¿verdad? Era todo un tema para los RH porque ellos querían producirse de negro, todo eso, y aparecía Roberto con una pinta de oficinista. Y bueno, pero ese era su look, ¿verdad? Claro, claro. Y yo te dije una vez también, Sergio, que hay de tu libro, digamos, o sea, poder sacar varias versiones de grupos, digamos, o sea, o podcast, lo hablamos alguna Sí, vez, sí, o sí, sea, sí. es decir, hay tanto material que no entró en el documental, porque vos me dijiste tengo que hacer en 2 horas y no Sí. me da. No, Y imposible. lo mismo en el libro, digamos. Claro, claro. Y en el libro falta mucho. O sea, ya desde esa noche de lanzamiento ya empecé a escuchar cosas que me hubiese gustado meter en el libro, pero ¿Qué, por ejemplo? muchísima historia, muchísima historia. Hay cosas de diferentes grupos que yo no cité, ¿verdad? Justamente. Y que estudiando un poco mejor, ¿por qué no está este acá, verdad? O sea, siempre hay cosas muy interesantes, historias muy interesantes o sea, es una historia que no se acaba, no se cierra. Es más, yo quería que tenga un tema, sea un libro abierto, o sea, que vos parta de eso. Y este año, el año pasado, 2024, afortunadamente hubo varios libros en torno al rock nacional, ¿verdad? Hay un libro de ciencia, droga y rock and roll, ¿verdad? Que es desde un análisis psicoanalítico sobre el rock muy interesante, de Federico González. Después tenemos un libro de metal que se el lanzó libro de hace metal, poco. las crónicas del metal luqueño de Richie Vidaurre, de unas anécdotas divertidísimas, ¿verdad? Toda la escena metalera en Luque, ¿verdad? Y también está el libro de percusión paraguaya de Gonzalo Resquín, ¿verdad? ¿Cómo es? Paraná, ¿verdad? Y que él también hace como una historia de la percusión paraguaya, pero tiene mucho de rock, por supuesto, ¿verdad? Es un libro técnico, pero también sería interesante para un lector no músico, ¿verdad? Larga vida el rock and roll, entonces. Larga vida el rock and roll, y que este 2025 aparezcan más publicaciones y que Más material. claro, más material y Hay que una- contribuya hay a una nuestra avidez historia. de saber cosas, ¿no? De Por poder- supuesto. Sí. Se te quedaron grupos, Laucha, muchos que no pudiste poner. Muchísimos. Todo el movimiento del punk, por ejemplo, no lo pude abordar. Si bien nombro el comienzo del metal, hay un montón de ese mundo que puede hacer otro documental aparte, ¿no? Y después algunas cosas que sí mencioné, pero que se podría profundizar mucho más en anécdotas, ¿Cuál te dolió que no pudiste poner, por ejemplo? ¿Hubo algo que te dolió que vos dijiste, pucha, esto qué... Ya cuando estaba hecho y que Sí. se estrenó dijiste, miércoles. No sé si eso tiene que ver con la historia en sí, porque creo que ya es más personal, pero por ejemplo la banda Los Chamos del Momento fue una banda que a mí me gustó mucho y no la pude poner en el documental. Hay que hacer un bonus track, sí. entonces. Hay que hacer un bonus Sí, track, sí, sí. definitivamente. Bueno, y sigue recorriendo la peli. Sigue recorriendo. Festivales ya. Sí, hasta mediados de abril aproximadamente de este año. Hay festivales que todavía no nos contestan. Ya pasó por 6 festivales en Argentina, en el Bafisi, en un festival al sur de Inglaterra, 2 en Estados Unidos, en Berlín y en Madrid también estuvo. Qué lindo eso, Sí, ¿no? sí, que sí. la gente que asista pueda ir a ver y decir, Paraguay, ¿qué es esto? ¿Y cuántas? Bueno, tenemos que ir, chicos, hay mucho más para hablar, pero estaba pensando nomás cuántas canciones también hay en inglés, Sergio, que hablan de Paraguay, ¿no? Que por ahí le Sí, nombran sí, a sí. Paraguay random, Muchas. ¿cómo se dice? Claro, hay muchas. Justamente yo en el libro hago mención de eso, ¿verdad? De aquella de Rod Stewart, ¿verdad? De los paraguayos, ¿verdad? Los Paranoias, que también tiene alguna relación, una canción que está de los Beatles, que está en su Anthology número 3, ¿verdad? Sí.
Y bueno, y hay varias. Warren Zevon hace una canción que uno lee la letra y es como un antecedente del marzo paraguayo, parece. Es muy raro, ¿verdad? Sí, real. Pero lo interesante es que en estas canciones Paraguay siempre aparece como un lugar recóndito, claro. un lugar así... Letter from Paraguay no era... Letter from Paraguay, por ejemplo, de Mark Knopfler. Mark Knopfler, claro, nada más y nada menos. Claro, que él se escapa, ¿verdad? Y comete un robo, creo que era el personaje de la canción, ¿verdad? Sí. Y se escapa a Paraguay y no te voy a poder enviar cartas desde el Paraguay, ¿verdad? Claro, nada más y nada menos. Sí. No sé qué me dijo Robert de Tijuana, me perdí ahí. Algo me dijo Robert. Somos una especie de Tijuana cuando hace referencia a Paraguay. Claro, digamos, ¿no? siempre así. Bueno, Roger Razar, que está en la producción, también le da dura la batería, Claro. gran músico. Trueno. Con trueno. Sí. Bueno, chicos, gracias por el tiempo. Gracias a vos por la vamos a invitación. continuar Muchas con gracias. algunos podcasts, me parece, para poder Dale. ampliar más sobre esto. Vamos a hacer la pausa y después de la pausa llega Mercedes Canese para hablarnos de los que venden humo. Después de la pausa. Dale. Bueno, aquí estamos en el último bloque, mi querida Mercedes Canese. ¿Cómo está arrancando el año 2025? Brutal esto. ¿De qué vamos a hablar? El hidrógeno, me decía. Sí, el hidrógeno entre comillas verde. Sí, porque por eso decía vende humo. ¿A qué se refiere? Dale, vamos a ir viendo. Bueno, el gobierno anuncia como muy platillos la instalación de una inversión de hidrógeno, una 500 planta. millones de dólares, dice. Sí, ahora vi que también están diciendo 100 millones de dólares. Bueno, van cambiando los números, pero bueno, un monto muy significativo y según ellos va a ser un gran beneficio para Paraguay. Pero en realidad esto significa menos contaminación para Europa, que es el que va a consumir el hidrógeno, y precios bajos, pérdidas para la ANDE y para nosotros como región también contaminación. Y vamos a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Quiero saber, me intriga realmente porque se habla mucho del hidrógeno como algo muy bueno, entre comillas, ¿no? Sí, empezando por el tema de la pérdida para la ANDE. A ver. El precio acordado con estas plantas de hidrógeno es de $30,75 por megawatt hora. Pero sin embargo, el precio al cual nos compra Brasil la energía garantizada en Itaipú es $48,4 por megawatt hora. O sea, ahí ya estamos perdiendo frente a lo que nos paga Brasil, sin contar que esa planta de hidrógeno que probablemente va a estar en Villeta, tengo entendido, hay que transportar hasta ahí, o sea, hay que transmitir hasta ahí. Los costos de transmisión, distribución, todos los costos asociados internos a Paraguay elevan la energía a $84,6 por megawatt hora, o sea que vamos a tener una enorme pérdida vendiéndole apenas a 30, que es inclusive menos que la tarifa social de 37,1 para los que consumen entre 200 y 300 kWh por mes, y es también mucho menos que el precio de mercado de la energía. O sea, hasta ¿Y por qué tan barato? Y porque supuestamente es una planta que va a traer muchos beneficios al Paraguay como empleo, etcétera, pero que tampoco es cierto porque es electrointensiva. Ok, la siguiente placa. Bueno, y Ahí siguiente, ya con la tarifa ya estamos muertos. O sea, de sí. entrada. Que es la situación también desastrosa que tiene la ANDE, ¿verdad? Claro. A nivel financiero. ¿Y por qué decimos que no es verde? Porque se va a usar una energía que hoy ya se consume en Paraguay. Y en Brasil y en Argentina, que es la energía hidroeléctrica. Entonces, en vez de recurrir a una fuente nueva de energía, que no sé, pongan paneles solares, ellos generen con eso, van a usar energía que ya se está usando. Y si esa energía ya se está usando, hay que sustituir por algo. Claro. Y eso, ¿por qué se va a sustituir? Por derivado del petróleo, porque con hidrocarburos únicamente se va a poder reemplazar esa cantidad tan grande de energía en tan poco tiempo. Y eso significa más humo para nuestra región. Por supuesto. Brasil y Argentina van a tener que quemar hidrocarburos. O sea, de verde parece que no hay nada. Siguiente. No. En la siguiente podemos ver cómo en Europa sí van a tener menos humo, porque ellos van a hacer lo que van a comprar la energía, que en forma de hidrógeno verde, entre comillas, y que van a quemar en sus vehículos, ¿no es cierto?, con la celda de combustible, etcétera. Entonces ahí no van a emitir anhídrido carbónico. Claro, ellos no. Ellos no. Entonces, ¿y cómo se transporta esto, Mercedes? Se transporta en tanques a muy alta presión, en forma líquida. Es realmente un costo enorme también en transporte, ahí también hay muchas pérdidas. Okay. Y bueno, ¿y qué pasa entonces? Que los países del primer mundo terminan contaminando mucho más que nosotros, pero las externalidades pagamos nosotros, porque claro, nosotros somos los que vamos a tener que producir. Es como el famoso tema del extractivismo, pero llevado a otro lado. ¿Sí? Exacto, extractivismo. Y ahí vemos comparaciones, por ejemplo, esta publicación salió hace poco, que en solamente 90 minutos los 50 más ricos del mundo contaminan más que las demás personas en toda su vida. Impresionante. ¿Verdad? Entonces, y acá vemos también cómo la generación de anhídrido carbónico se concentra en los países más desarrollados. Y eso es lo que ellos quieren trasladar. Entonces, hidrógeno verde acá y acá va a venir el CO2, ¿no es cierto? Exacto.
Y bueno, y sabemos ya que la O sea, contaminación... limpiar un poco ahí, pero nos Sí, mandan nos mandan a a nosotros. nosotros, la típica. Entonces queremos darle alguna sugerencia, A ahora ver, que está empezando el sí, año, a Santi Peña. A ver, ¿alguna sugerencia para el querido Santi Peña? A ver. En vez de usar la energía eléctrica en hidrógeno, que no tiene nada de verde, ¿por qué no usamos en el transporte eléctrico, como hizo Bolivia, como hizo República Dominicana, con transportes masivos? Eso sí es reducir la contaminación y el uso de hidrocarburos. Y también... Transformar, digamos, ¿no? Hacer Claro. la famosa transformación Sí. que necesita el Paraguay utilizando energía nuestra, que ya está, pero que no se está utilizando, digamos, en el transporte, por ejemplo, que Sí. sería fundamental. Y ahí reducimos el CO2, ahí sí reducimos... Ahí sí es el win-win, como dicen los gringos. Exactamente. Sí. Y también en la industria nacional, que la industria tradicional de Paraguay genera mucho empleo. Debería darse incentivos al uso de la energía eléctrica en nuestra industria tradicional con buenos precios. Por supuesto. Bueno, Mercedes, comprometida todo el 2025 con Sí. nosotros a seguir remando aquí Acá Made in estamos. Paraguay. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Chao, chao. Nos vamos. Chao.